Vamos a comenzar con el tema equilibrio ácido-base. Señores estudiantes, sean bienvenidos a esta nueva clase. Este tema es bastante bonito, es interesante, es relativamente sencillo, pero eso sí, se quiere que atiendan bastante esta clase y si es posible ver 2 o 3 veces el video. No olviden que si tienen dudas pueden hacer sus preguntas a través del grupo de WhatsApp y con gusto estamos para responder las dudas. Muy bien. Bueno, para entender un poco del equilibrio ácido-base, primero tenemos que entender lo que es el medio interno. ¿Está bien? En el medio interno tenemos que comprender que hay dos tipos de sustancias, las sustancias ácidas y las sustancias bases. Las bases antes eran mejor conocidas como álcalis, pero hoy se entiende mejor como bases. Los ácidos no son nada más que aquellas sustancias que tienden a entregar hidrogeniones, iones de hidrogenión a la solución, es decir, tienen exceso de hidrogeniones. Las bases son aquellas sustancias que tienden a adquirir hidrogeniones, es decir, aquellos pacientes que eh, tienen pocos hidrogeniones, por decirlo así, y van a adquirir hidrogeniones. Muy bien. El hidrogenión no es nada más que un protón, es de carga positiva. Tiene que haber un mantenimiento normal de las concentraciones de yodo en los fluidos del organismo para que exista una homeostasis. Si existe una alteración de los hidrogeniones, pues ya empezamos a tener las alteraciones, ¿no? Y la concentración de los iones va a determinar el grado de acidez o no. Muy bien. El equilibrio ácido-base, en general, el organismo tiende a la ganancia de ácidos, siempre, porque todo el tiempo nuestro organismo está en procesos metabólicos, estamos produciendo azúcar, estamos degradando proteínas, estamos respirando y todo lo demás. Entonces, todo eso tiende a ganar ácidos. Y nosotros podemos eliminar esos ácidos de forma volátil por el dióxido de carbono o por otros ácidos no volátiles que son, por ejemplo, los cetoácidos, el ácido láctico, entre otros, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes tipos de ácidos, no es un solo tipo de ácido en el organismo. Bueno, entonces, ¿qué es el pH? El pH simplemente es la abreviación de potencial de hidrogeniones. El potencial de hidrogeniones es una fórmula un tantito complicada que nos va a dar como resultado un pH. Nosotros hoy en día no calculamos matemáticamente el pH, sino que generalmente lo obtenemos por medio de un laboratorio que se llama gasometría. Al final les voy a mostrar la gasometría, entonces no es necesario que nosotros estemos calculando el pH. Ya en el laboratorio nos va a venir el resultado de este valor del pH, ¿no? El pH entonces no es nada más que una fórmula matemática para decirnos qué concentración de ácidos tenemos. Este valor del pH es importante. El valor tiene que ser entre 7.4 más menos 4. Ahí podemos considerarlo eudemia. Eso es lo fisiológico, lo normal. 7.4 más menos 4. Cuando tenemos mayor cantidad de ácidos, de hidrogeniones de ácido, obviamente estamos ganando ácidos y eso se llama acidosis y el pH tiende a disminuir a 7.36 o menos. Cuando cuando perdemos los ácidos, entonces se llama alcalemia o alcalosis y nuestro pH es generalmente superior a 7.4. Esta es la fórmula que les decía de cómo sacar el pH, es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es bastante complicada, hoy en día en la práctica no lo realizamos, ya les dije que nos traen el resultado del pH en la prueba de gasometría, ¿no? Pero es importante saber que el valor tiene que ser 7.4 más menos 4, porque eso es lo que nos va a llevar a una condición fisiológica porque por debajo de 7.4 es acidosis y por encima es alcalosis. Y esto nos va a dar implicaciones para la vida. Es decir, nuestro organismo y sus órganos y los sistemas funcionan con este pH normal. Si nuestro pH tiende a alterarse, pues el corazón va a fallar, el pulmón va a fallar, otros órganos van a fallar. Entonces es importante para que exista una buena función dentro del organismo de todos nuestros sistemas. Ahora, ¿qué se hace para que el pH se mantenga en ese nivel? Pues bueno, tenemos varios mecanismos que son los mecanismos reguladores o mecanismos tampón. Los dos más principales son el sistema respiratorio y el sistema renal. Les había explicado que existen ácidos volátiles, como el dióxido de carbono. Ese ácido lo eliminará el pulmón. Y existen ácidos no volátiles.
entonces están circulando en los fluidos y eso lo eliminará el riñón. El riñón tiene una función doble, porque no simplemente va a eliminar estos ácidos fijos no volátiles, sino también va a regenerar bicarbonato y el bicarbonato es una base importante. Acordémonos que tiene que haber un equilibrio entre ácidos y bases. Si bien nuestro organismo todo el tiempo está generando y está ganando ácidos, esa es la función, eliminar ácidos, y la otra función será no botar o no eliminar las bases, sino ahorrarlas para que exista una concentración adecuada. Muy bien, estos sistemas reguladores o sistemas buffer o sistemas tampón son los que van a hacer todo el tiempo en el organismo, las 24 horas del día, están regulando esa competencia entre ácidos y bases. Los tres sistemas buffer son el sistema celular, amortiguadores celulares, la regulación del pulmón y la regulación del riñón. En orden de potencia, podemos decir que el más potente de todos es el riñón. Es el que va a absorber mayor cantidad de bicarbonato y que va a eliminar gran cantidad de ácidos. Pero no es el más rápido, porque cuando tenemos una ganancia rápida de ácidos, el primero en reaccionar va a ser los amortiguadores celulares. Pero al ser los más rápidos, en cuestión de minutos, su función no van a ser los más potentes. Al verse rebasados, va a tener que actuar el pulmón con la eliminación de dióxido de carbono. Y en un par de horas, probablemente incluso hasta un día, el riñón empieza a actuar eliminando los ácidos o ganando bicarbonato. Entonces, los tres sistemas que tenemos es el sistema celular, la regulación pulmonar con el dióxido de carbono y la reabsorción y eliminación renal de bicarbonato y la excreción de ácido. Esos son los únicos tres que se tienen. En orden potencia ya se les expliqué y también en orden de quién actúa más rápido. Vamos a poner un ejemplo de qué es lo que pasa en el sistema celular. Esto pasa constantemente en nuestras células y en el espacio extracelular. Acá tenemos un claro ejemplo de un ácido, que es el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este dióxido de carbono? Fácil, el organismo va a hacer que una molécula de agua, H2O, se va a sumar al dióxido de carbono. Y esto va a convertir en ácido carbónico. Pues todavía tenemos un problema, sigue siendo ácido. Entonces, lo que va a hacer nuevamente, otro mecanismo, va a ser que este ácido carbono se va a separar nuevamente, aquí tenemos el ácido carbono, en un hidrógeno sueltito, va a quedar bicarbonato y va a quedar sodio. Entonces vamos a tener bicarbonato de sodio más un hidrógeno y ese es el mecanismo por el cual se elimina los ácidos intracelularmente de manera rápida. Extracelularmente, perdón. De manera intracelular sucede lo mismo, pero con otras moléculas. Aquí tenemos el hidróxido de cloro más el ácido fosfórico. Pues, ¿qué es lo que pasa? El hidróxido de cloro con el ácido fosfórico se van a sumar más una molécula de agua y lo que va a quedar es cloruro de sodio, sal fácilmente, y va a quedar un fosfato. Entonces, este hidróxido se ha convertido en una base al volverse en fosfato de sodio y en sal. Y así simplemente en las células y en el espacio extracelular se van a eliminar los ácidos. A veces pareciera un poco complicado, pero en resumen lo que pasa es que cualquier molécula se va a convertir en agua o se va a disolver agua o se va a sumar al sodio para volverse un ácido en una base. Eso es, como les he explicado, el mecanismo más rápido, actúa en cuestión de minutos, pero no es muy potente. Entonces, cuando se ve rebasado este sistema, empieza a actuar el sistema respiratorio. El sistema respiratorio básicamente ustedes entienden que elimina dióxido de carbono. El dióxido de carbono está transportándose en la sangre. Una vez que ingresa al glóbulo rojo, este se convierte a través de la anhidrasa carbónica en bicarbonato. Como bicarbonato va viajando a través de la circulación hasta que llega al pulmón y una vez que llega al pulmón se separa nuevamente del bicarbonato y se convierte en dióxido de carbono y el dióxido de carbono es un ácido volátil. Entonces, mientras más respiremos, mientras mayor frecuencia respiratoria tengamos, más dióxido de carbono voy a eliminar. Eso es un síntoma de la acidosis. Cuando una persona está acidótica tiende a tener taquipnea. Y la razón de la taquipnea es porque necesita eliminar ese dióxido de carbono rápidamente. Y bueno, el mecanismo del sistema renal es también importante, probablemente el más importante de estos tres, también es el más potente, no siempre es el más rápido, les dije que tarda un par de horas, incluso hasta en un día en terminar de equilibrarse, ¿no? Pero cumple dos funciones importantes.
Por un lado, filtra el bicarbonato y los reabsorbe, es decir, ahorra bicarbonato. Casi nunca se va a eliminar bicarbonato porque es una base. Y por otro lado, va a secretar hidrogeniones, es decir, va a eliminar ácidos. Puede producir también su propio bicarbonato, producción de bicarbonato de nuevo se llama eso, ¿no? Y por cada molécula de bicarbonato que voy a filtrar, voy a eliminar un hidrogenión. Entonces tiene una capacidad de eliminar ácidos bastante potente. Esto lo hace en dos segmentos. Recordemos el sistema tubular. Aquí tenemos el sistema tubular proximal y el tubular distal. En ambos espacios la acción es bastante diferente. ¿Qué es lo que pasa? En el sistema tubular proximal, vamos a recordar la clase de fisiología, que es el que se absorbe el 85% de todas las sustancias filtradas, es la parte probablemente más importante del sistema tubular. Aquí tenemos las células tubulares con las uniones y esta es la luz tubular por donde está pasando las sustancias filtradas del glomérulo. El glomérulo ha estado mucho antes que esto, ¿no? El bicarbonato se filtra libremente. Significa que no tiene ningún inconveniente para pasar por el glomérulo y se está eliminando de manera completa. Ahí actúan las células tubulares y se absorbe el bicarbonato. De un mecanismo de una manera bastante particular e interesante. Es la siguiente. Ingresa una molécula de sodio al interior de la célula y a cambio la célula les regala un hidrogenio. Este hidrogenio se va a sumar al bicarbonato y se va a convertir en ácido carbónico. El ácido carbónico posteriormente se desdobla, lo mismo que pasaba en el interior de las células, en el mecanismo intracelular. Se va a desdoblar y se va a convertir en agua y en dióxido de carbono. El agua se va a eliminar, es decir, por ahí ha perdido hidrogeniones y el dióxido de carbono se va a reabsorber. El dióxido de carbono dirán, pero ¿para qué vamos a reabsorber ácidos? No es un ácido. Luego se va a volver a sumar a otra molécula de agua, se convierte en ácido carbónico y posteriormente se vuelve a convertir en bicarbonato. Entonces este bicarbonato que inicialmente se estaba perdiendo ha dado toda una vuelta por diferentes mecanismos celulares, moleculares, químicos sobre todo, para volver a reabsorberse. Entonces, esa es una función importante del riñón, no perder bases, no perder bicarbonato. Pero también tiene otra función importante, que es eliminar ácidos. Entonces, eso lo hace también en el túbulo distal. En el túbulo distal este mecanismo es un poco más sencillo. Prácticamente la célula a la luz tubular va a excretar cloro y va a excretar ácido. Y así estamos botando ácido clorhídrico también. También en la célula se va a formar el mismo mecanismo que hemos visto acá de agua, dióxido de carbono, ácido carbónico y bicarbonato, pero este es intracelularmente, así que no tiene ningún problema en eliminar ácidos hacia la luz tubular. Entonces, en resumen, el sistema renal lo que hace en el equilibrio ácido-base es ahorrar bicarbonato y eliminar ácidos. De esa manera mantiene un equilibrio potente y eficaz. Ahora que hemos entendido cómo son los mecanismos reguladores, entonces tenemos que ver qué pasa cuando estos mecanismos se alteran. Habíamos visto inicialmente que el pH normal o fisiológico es de 7.4, más o menos 4. Que cuando este pH baja se llama acidosis y que cuando el pH sube se llama alcalosis. Bueno, tenemos dos tipos de acidosis. Las acidosis metabólica y respiratoria. Metabólica cuando el trastorno principal tiene que ver el bicarbonato. Y respiratoria cuando el trastorno principal tiene que ver el PCO2, porque el PCO2 se elimina por el pulmón y el bicarbonato se reabsorbe en el riñón. De igual manera existe la alcalosis metabólica y respiratoria. La alcalosis metabólica cuando el pH está por encima de 7.4 y la alcalosis respiratoria también, el pH está por encima de 7.4. La única diferencia es de que la alcalosis metabólica, el elemento que se estará alterando nuevamente es el bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria el elemento que se está alterando es el dióxido de carbono. Bueno, vamos a aclarar un poquito más esto. Esta gráfica nos va a mostrar el pH fisiológico 7.4. Hablamos de una acidosis respiratoria cuando el pH baja. Un ejemplo, un pH de 7.3, obviamente los hidrogeniones están subiendo porque es acidosis. Está con dos flechas cuando el trastorno es primario. ¿A qué me refiero? Que el PCO2 ha subido porque la acidosis me está marcando que el pulmón no está ventilando bien y obviamente si no ventilo bien no elimino dióxido de carbono. En compensación, el bicarbonato también va a subir. Esto posteriormente les voy a dar unos ejemplos más claros para que me comprendan por qué la compensación. Otro ejemplo.
Acidosis metabólica, mi pH está en 7.2, ha bajado mi pH. Aquí ya no es el principal el PCO2, porque dijimos que la acidosis metabólica primero se altera a través del bicarbonato, por eso tiene doble fecha. El bicarbonato ha bajado y obviamente en compensación ha bajado el PCO2. Y así en todos los ejercicios que podamos ver acá. Bueno, vamos a tocar un poquito de acidosis metabólica y alcalosis metabólica, son los dos puntos de este tema. La parte respiratoria se verá en otro apartado, en la cátedra de neumología probablemente. Yo lo que quiero es que me entiendan bastante este tema de la parte metabólica, ¿no? Entonces, la acidosis metabólica puede ser por dos causas. O estoy ganando ácidos, mi riñón no está eliminando muchos ácidos, o de manera externa he recibido ácidos, o estoy perdiendo mucho bicarbonato. Esas dos cosas me pueden llevar a una acidosis metabólica. Generalmente una persona normal gana entre 50 y 80 mil equivalentes de ácidos. Esos tienen que ser eliminados. Entonces, cuando no los elimino, voy a empezar a ganar ácidos y se llama acidosis metabólica. Entonces, ¿qué parámetros voy a encontrar? Mi pH va a estar por debajo de 7.35. El bicarbonato, que normalmente es 21, va a estar por debajo de 21, estará 20, 18, 15, dependiendo de qué tan grave sea la acidosis metabólica. Y el PCO2 debería estar por debajo de 35. Ojo que en la altura este PCO2, a nosotros que vivimos a más de aproximadamente 3.000 metros sobre el nivel del mar, este PCO2 es probablemente un poquito más bajo. Nuestro PCO2 que manejamos en la altura es de 30 a 32, ¿no? Este de 35 a 40 lo manejan a nivel del mar, en una altura mucho menor a la nuestra. ¿Qué causas tenemos como acidosis metabólica? Bueno, pues de acidosis metabólica tenemos aquellas causas que han producido ácido, como la acidosis láctica, cuando se desgastan los músculos y se acumula ese ácido láctico entre los músculos. La acidosis diabética, cuando no tenemos suficiente insulina y en vez de metabolizar glucosa estamos metabolizando grasa y se forman los cetoácidos. La nutrición parenteral, la aspirina, la intoxicación por alcoholes, el etilenglicol y el metanol, todos esos son ganancias de ácido y me llevan a acidosis metabólica. Pero también recordemos que la acidosis metabólica se puede producir por pérdida de bicarbonato. ¿En qué condiciones pierdo bicarbonato? Pues en diarrea. La diarrea es una de las principales causas de pérdida de bicarbonato. Acidosis renal, recordemos que el riñón ya absorbía bicarbonato. ¿Qué pasa si el riñón falla y empieza a perder bicarbonato? En ese caso se llama acidosis renal por pérdida de bicarbonato a nivel renal. Las fístulas intestinales, pacientes que han sido operados por diferentes razones y que han desarrollado fístulas y están perdiendo líquido a través de esa fístula, están perdiendo gran cantidad de bicarbonato. Y las sondas nasoyeyunales, sondas que están dirigiéndose desde parte del intestino, desde el yeyuno hasta la parte externa, y obviamente están perdiendo bicarbonato, ¿no? Y en otros casos que el riñón elimina menos ácidos, el riñón ha perdido la capacidad de eliminar ácido, la acidosis renal, algunos tipos de acidosis tubular, sobre todo la tipo 1 y la tipo 4. Entonces la acidosis metabólica puede ser que tengo mucho ácido, que he ganado mucho ácido, en el cual entrará todo este grupo, que he perdido bicarbonato, que entrará todo este grupo, o que mi riñón está fallando y no está perdiendo ácido, que entrará todo este grupo. Entonces, esta parte es bien importante y significa cómo yo puedo saber que la acidosis metabólica que una persona tiene es porque ha ganado ácido o porque ha perdido bicarbonato. ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Porque si la persona ha ganado ácido y esa es la razón de su acidosis metabólica, pues el tratamiento será hacer que se elimine ese ácido, por ejemplo, por medio de la diálisis. Pero si la persona ha perdido bicarbonato y eso lo ha llevado a la acidosis metabólica, parte del tratamiento será reponer ese bicarbonato, por ejemplo, administrándole bicarbonato vía oral o, mejor aún, bicarbonato endovenoso. Entonces, hay una diferencia amplia en esta acidosis. O gana ácidos o pierde bases. Y ahí tengo que saber yo qué es el anión gap o qué es la brecha aniónica. Bueno, nada más significa que con esta fórmula yo voy a saber qué elementos no he medido en el plasma. Regularmente yo puedo medir bicarbonato, puedo medir cloro, pero lo que no puedo medir es ácidos orgánicos, sulfatos, fosfatos, y esa es la brecha aniónica. Entonces, este margen es el que yo no estoy midiendo y es el que me va a decir qué tipo de acidosis metabólica tengo. Por ejemplo, el valor normal de este anión GAP tiene que ser 10 a 12. Les voy a mostrar la fórmula, les voy a dar algunos ejemplos.
Valores elevados a este 10 a 12 indican que la acidosis metabólica es por ganancia de ácidos, es decir, porque he tenido muchos ácidos en mi cuerpo. Un ejemplo, la cetoacidosis diabética. La fórmula normal del hiato aniónico es sodio menos cloro más bicarbonato y este resultado me debe dar 9 más menos 3, o sea, hasta 12. El ejemplo 1. Tengo un paciente que tiene sodio de 138 con cloro de 106 con un bicarbonato de 21. Voy a esta misma fórmula, reemplazo sodio 138, cloro 105, bicarbonato 20 y el resultado me da hiato aniónico de 11. Recordemos que el valor normal era entre 10 a 12, entonces esta acidosis metabólica no es por ganancia de ácidos, sino es por pérdida de bicarbonato. Al ejemplo 1 le puedo dar bicarbonato como tratamiento. Ahora veamos el ejemplo 2. Un paciente con sodio de 148, cloro de 105, bicarbonato de 16. Reemplazamos a la fórmula, sodio 148, cloro 105, bicarbonato 16, cuyo resultado me da hiato aniónico de 27. Valores elevados indican que la acidosis metabólica es por ganancia de ácidos. Entonces, esta acidosis es por ganancia de ácidos. Probablemente, si tenemos que poner ejemplos, esto puede ser una cetoacidosis diabética. Y este caso 1 puede ser una acidosis por pérdida de bicarbonato, una diarrea copiosa, una sonda nasoyeyunal, una fístula enterocutánea. A este paciente le puedo administrar bicarbonato porque le hace falta. Y a este paciente la cetoacidosis diabética no es necesario administrarle bicarbonato, tendrá que darle hidratación, insulina, otras cosas. Entonces, esa es la importancia de realizar la fórmula del hiato aniónico. La acidosis metabólica es la única que tiene esta particularidad de medir el hiato aniónico, los otros trastornos no lo tienen. Muy bien, aquí tenemos la alcalosis metabólica. Rápidamente se entiende la alcalosis como un aumento del pH y obviamente la alteración primaria está en el bicarbonato, no así en el dióxido de carbono. ¿Cuáles son las causas? Los vómitos, succión gástrica, uso de diuréticos, sobre todo los diuréticos de asa, la ingestión exagerada de álcalis como antiácidos o citratos, los antiácidos como el Alka-Seltzer u otros tienen gran cantidad de álcalis, entonces por eso se llaman antiácidos y eso me puede llevar a una alcalosis metabólica, ¿no? Simultáneamente se produce una depresión de volumen, se deshidrata y tiene hipocalemia. La alcalosis metabólica es todo lo contrario a la acidosis metabólica. Un ejemplo de cómo se ve la alcalosis metabólica, si el pH normal debiese ser 7.4, este tiene un 7.46. El bicarbonato normal es 21 y este paciente tiene un bicarbonato elevadísimo de 30 porque ha ganado bases, ha ganado álcalis. Aquí hay una diferencia entre compensada y no compensada. Tengo más ejemplos adelante para mostrarles, pero aquí es una no compensada porque habíamos visto en una gráfica anterior que si el bicarbonato se sube como trastorno primario, que tenía 2 flechitas, debería haber subido también el PCO2. Y aquí no ha subido, por eso se llama no compensada. Acá sí ya subió, pH de 7.44, mi bicarbonato sigue estando elevado, por eso es alcalosis metabólica, pero en compensación mi PCO2 ha subido 48. En un momento vamos a ver el ejemplo mejores ejemplos de compensación. Voy a mostrar simplemente dos láminas de acidosis y alcalosis respiratoria. No es parte de la materia de nefrología, pero quiero que entiendan un poco. La acidosis respiratoria, aumento de la PCO2, que es un ácido. Entonces está aumentando este ácido, que es un ácido volátil. Puede ser secundario a muchas causas centrales por fármacos, por ejemplo, las benzodiazepinas, que van a hacer que la persona no respire tan profundo o no respire más frecuente y se acumule dióxido de carbono. Obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, en asma, que el parénquima pulmonar esté dañado, neumoconiosis, enfermedad broncopulmonar obstructiva, bronquitis, entre otras, que ya esté con ventilación mecánica el paciente o que no tenga fuerza muscular para respirar, como la poliomielitis, que tenga deformidades musculares como la cifoescoliosis, osteomusculares, etcétera, ¿no? O otros como la obesidad. Entonces, en resumen, la acidosis respiratoria se produce por aquellas causas que van a llevar a que el pulmón no ventile bien, por problema netamente pulmonar, osteomuscular, respiratorio, por medicamentos, etc. Y la alcalosis respiratoria es todo lo contrario. En realidad, el PCO2 se está eliminando más de lo que debería. Estos pacientes pueden estar con una taquipnea, pueden estar bajo un estrés que hace que respire más.
Un ejemplo, aquellas personas que están bajo estrés muchas veces se marean y es porque están respirando más frecuente, ya están eliminando mucho PCO2 y eso lleva a alcalosis respiratoria. Esos son ejemplos rápidos de la acidosis y de la alcalosis respiratoria. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a evaluar un equilibrio ácido-base? Lo primero que yo tengo que ver es el pH. El pH, como dijimos, no es necesario que yo me sepa la fórmula, me lo va a dar el laboratorio y con eso yo voy a ver. Si el pH es normal, deberá estar entre 7.35 y 7.45. Si mi pH está bajo, se llama acidosis. Y si mi pH está alto, es alcalosis. Es lo primero que yo debo determinar. ¿Qué tipo de trastorno es? ¿Acidosis o alcalosis? Posteriormente, si determino que es acidosis, veré, ¿ha bajado mi bicarbonato? Sí, entonces es una acidosis metabólica. No ha bajado mi bicarbonato, pero ha subido el dióxido de carbono. Entonces es una acidosis respiratoria. De igual manera, veo esto. Si tiene alcalosis porque el pH está de 7,45 más, veo, el bicarbonato ha subido, sí, entonces es una alcalosis metabólica. O si el bicarbonato no ha subido y lo que ha bajado es el PaCO2, se llamará alcalosis respiratoria con todas las causas que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces ya sabemos cómo distinguir un trastorno del equilibrio ácido-base. Sabemos distinguir si es una acidosis, si es una alcalosis, si es de origen renal, o mejor dicho, si es de origen metabólico o si es de origen respiratorio. Ahora les voy a explicar esta parte de la compensación. Ya lo habíamos visto en unas láminas anteriores. Vamos a aclarar mejor esto. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Siempre tiene que haber un trastorno primario. O es acidosis metabólica, o es alcalosis metabólica, o es acidosis respiratoria, o es alcalosis respiratoria. Ese es el primario. Aquí les tengo dos ejemplos. Si es acidosis metabólica, por ende, lo primero que tiene que alterarse será el bicarbonato. O he perdido bicarbonato o he ganado hidrogeniones. De manera compensatoria, va a ser que mi dióxido de carbono también baje. Esta es la ley del embudo. Si entra uno, entra el otro. De igual manera, en este ejemplo, si la alcalosis metabólica es el trastorno primario, ¿qué habrá pasado? He ganado bicarbonato. Entonces mi bicarbonato ha subido. ¿Qué habrá pasado con el PCO2? Pues también tiene que subir. Esa es la compensación. Si baja uno, baja el otro. Si sube uno, sube el otro. Acá tenemos un ejemplo. Este paciente tiene acidosis metabólica. Por ende, su pH está bajo, de 7.3. ¿Qué ha pasado? El bicarbonato ha bajado como trastorno primario, porque vamos a poner el ejemplo que este paciente tenía diarrea. Entonces el bicarbonato, que debería ser normal 21, ha bajado a 15. Eso es lo primario. ¿Qué ha pasado de manera compensatoria? El pulmón ha ahorrado dióxido de carbono y se lo ha retenido. Y el dióxido de carbono, que debería estar entre 30 y 32, ha bajado a 28. Por ende, los dos han bajado. Pero este es el primario y esta es la compensación. A eso se llama cuando dicen la acidosis metabólica está compensada. Si no habrá bajado el dióxido de carbono y se mantiene en su valor normal de 32, 33, 34, se llama acidosis metabólica no compensada. Muy bien, hay una regla para compensación, es esta fórmula, se los he puesto la fórmula de todos los trastornos ácido-bases. Les pongo un ejemplo, el ejemplo del caso anterior. Continuamos con un pH de 7.3, un bicarbonato de 15 y un PCO2 de 28. Recordemos que esta era la primaria y esta era la compensación. ¿Cómo sabemos si sí está compensado o no? Pues bueno, acidosis metabólica y me voy a la fórmula. Para ver si está compensado o no, hago esta fórmula, 1.5 por bicarbonato más 8, más menos 2. 1.5 por bicarbonato, que es 15, más 8. 1.15, 1.5 por 15 más 8 me da como resultado 30. Mi PCO2 normal está en 28, pero tengo un margen de más menos 2, o sea, puede haber sido entre 26 y 30. Por ende, sí está compensado. Si mi PCO2, por ejemplo, hubiera estado 35, ya no sería una diferencia de más menos 2, sería una diferencia de más de 7 aproximadamente. Entonces ahí yo digo, no está compensado. Y así se puede aplicar la fórmula en cada uno de los trastornos ácido-bases. Para terminar, les voy a mostrar ejemplos. Este es un ejemplo de gasometría. Les decía que no es necesario calcular el pH, ya viene.
Este paciente es el mismo caso en diferentes momentos, obviamente. Este es del 1 de abril del año pasado y este es del 2 de abril, con un día de diferencia. Vemos que este paciente llega con un pH de 7.46. Bueno, vamos a adelantarnos, un pH superior a 7.4 llega a ser alcalosis. Entonces ya determinamos que este caso es una alcalosis. Nos toca ver si es una alcalosis respiratoria o metabólica. Si fuera respiratoria, debió haber bajado el PCO2. El PCO2 normal en altura 30, 32 y este paciente lo tiene 41. No bajó el PCO2. Si fuera una alcalosis metabólica, mi bicarbonato debió haber subido. Valor normal 21 y este valor es 29. Entonces, ¿cuál es el trastorno aquí? Es una alcalosis y porque subió el bicarbonato es una alcalosis metabólica. ¿Por qué ha subido el PCO2? Acuérdense la compensación, ley del embudo. Si sube uno, sube el otro. Si baja uno, baja el otro. Entonces, como subió el bicarbonato, también subió el PCO2. Tarea para ustedes ver si se ha compensado completamente o no en base a esta fórmula. Alcalosis metabólica 0.9 por bicarbonato más menos 9. Ese resultado, si estuviera compensado, debería ser igualito al PCO2. Un día después de haber hecho algunas medidas, la alcalosis persiste, ha empeorado 7.5, el bicarbonato ha bajado un poquito, 26, y el PCO2 también ha bajado un poquito, a 31. Continúa siendo una alcalosis metabólica también, entonces aquí la tarea de ustedes es ver si esto se ha compensado completamente o no. Este otro ejemplo, esto es una acidosis metabólica, vamos a repasar por qué. Aquí tenemos la primera gasometría, las tres son de la misma paciente, llega con un pH de 7.19, 7.195, valor normal debió haber sido 7.4. Como está bajo, se trata de una acidosis. Ver si es un trastorno respiratorio o metabólico. Si fuera respiratorio, el PCO2 debe haber subido. Entonces vemos el PCO2 y el PCO2 que debería ser 30, 32, está en 16. Entonces no subió. Y el bicarbonato, que debería ser 21, está en 6. Entonces, ¿quién bajó? Es el bicarbonato. Entonces, este es un trastorno de acidosis metabólica, porque lo que ha perdido este paciente es bicarbonato. De igual manera, la tarea de ustedes es ver si se ha compensado o no. El PCO2 ha bajado, obviamente, porque ha bajado el bicarbonato, pero no estamos completamente seguros si se ha compensado a totalidad o no. El mismo paciente, un control después, probablemente un día después, pH de 7.3 ha mejorado, el bicarbonato continúa estando bajo, 12, y el PCO2 continúa estando bajo también de 17. El tercer control, miren que ha mejorado el pH a 7.35, después de todas las medidas ha mejorado. Pero pese a que ha mejorado el pH, nuestro organismo aún no es capaz de producir tanto bicarbonato, sigue con 13.4 y el PCO2 sigue bajo de 23.7. Probablemente este caso, el paciente que ya se haya dializado, paciente que ya le han puesto medidas, que está mejorando el pH, pero el organismo aún no es suficiente para producir bicarbonato, ¿no? Entonces, en este otro, la tarea es primero ver si está compensado o no, y segundo, acuérdense, para ver qué tipo de hiato aniónico tiene. Si esta acidosis metabólica es hiato aniónico normal o hiato aniónico elevado. Es decir, si la acidosis es por ganancia de ácidos o por pérdida de bicarbonato. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro. Si no, tienen el grupo de chat para que puedan hacer las preguntas que ustedes deseen. Ha sido un placer poder darles la clase.